Pues muchas gracias por el compartir y por este ratito de conversa que vamos a poder tener. Siempre desde Voces en Lucha comenzamos de una manera que ya como que resulta repetitiva, pero siempre es muy importante, porque la primera pregunta que hacemos es muy socrática: ¿quién es la persona que entrevistamos? En este caso, ¿quién es Luis Hernández Navarro? Bueno, primero muchas gracias por esta conversación, Vanessa, Raúl, un gusto estar con ustedes. Luis Hernández Navarro es periodista del diario La Jornada, articulista semanal, tiene un programa de televisión en Telesur y otro en Rompeviento, y ha escrito varios libros, básicamente sobre movimientos sociales, pequeñas biografías, cuestiones rurales, tratando de ver lo que son los sujetos del cambio. Familiar también de exiliados, de republicanos españoles. Sí, así es. Mis padres son exilados. Ellos ya se conocieron aquí. Mi padre viene de una familia republicana. Mi abuelo era militar, lo fusiló Franco. La familia se partió, pero la mayoría acabó en la Ciudad de México, y la familia de mi madre son anarquistas, anarcosindicalistas catalanes, miembros de la CNT y la FAI, pero todo eso fue parte del resultado del exilio, ¿no? Aquí ya se encontraron, aquí hicieron su vida, pero a diferencia de otros compañeros míos, yo decidí ser mexicano. No tengo pasaporte español, para enojo de mis hijos. Ya imagino que habrá tenido mucho que ver el hecho de que todavía sea una monarquía, ¿no? Aquello. No, un gran filósofo mexicano, Luis Villoro, una figura de una gran autoridad moral, intelectual, por supuesto. Contaba a su hijo Juan, también un escritor muy reconocido, que cuando él le platicó a su papá Luis que se había conseguido el pasaporte español, don Luis le respondió: Juan, ¿por qué haces eso con el trabajo que nos costó ser mexicanos? Imagino que ese exilio español tuvo sus consecuencias en la política mexicana. ¿Podríamos señalar alguna de esas consecuencias? Sí, claro que sí. Estamos hablando de un exilio en donde yo diría la gran mayoría de los exilados terminaron integrándose a la vida cultural, a la vida política, a la vida social de México. Y sus hijos seguirían cada uno su propia trayectoria. Muchos de ellos terminaron en la administración pública con gobiernos del PRI, por ejemplo. Fueron secretarios de Estado, ¿no? Otros seguirían su ruta más bien en la academia, ¿no? Hay grandes intelectuales exilados que dejaron su huella, por ejemplo, en el terreno de la filosofía, ¿no? Gentes como Adolfo Sánchez Vázquez, o gente que desarrollaría su profesión como médicos o maestros, o la otra cara del exilio menos conocida, pues la de los trabajadores manuales, la de los artesanos, que también acabaron integrándose a México, ¿no? Y desarrollando sus propias profesiones más en lo específico, manteniendo durante algunos años su comunidad, pero esa comunidad en lo esencial, a partir de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, entra básicamente en un proceso de asimilación a la España que emerge de las ruinas del franquismo, más vivo que nunca, pero a las ruinas al fin y al cabo.
Ojalá pudiésemos hablar de ruinas de verdad, ¿no? Pero siempre en las ruinas quedan alicientes vivos, ¿no? También los podemos ver aquí en México, ¿no? Con lo que se llaman las ruinas mayas, ¿no? Que nos llevan rápidamente a ese campo lleno de rostros indígenas, de rostros campesinos, de los cuales habría mucho que decir, porque México tiene muchísima población indígena y campesina. Cuéntanos un poquito cómo se vive el campo en México. Bueno, la sociedad rural mexicana es hoy alrededor del 25% de la población, no más. Sin embargo, no representan sus actividades económicas más allá del 7 u 8% del Producto Interno Bruto. Es decir, México es ya formalmente un país fundamentalmente urbano, en cierto modo industrializado, y sin embargo el campo, a pesar de eso, pervive. Pervive básicamente por la acción de los campesinos y las campesinas, desde los que se van como migrantes a Estados Unidos y mandan las remesas, la segunda fuente de entrada de dólares en el país, alrededor de 30,000 millones de dólares al año, que permiten la reproducción de las unidades económicas familiares en el campo, ¿no? Hasta los que se van a vivir a las ciudades, pero mantienen una relación estrecha con sus comunidades de origen. Por supuesto, hay comunidades que son una especie de estacionamiento de mano de obra de niños, de mujeres, de adultos mayores, porque los jóvenes y los adultos en edad de trabajar, la mayoría de ellos varones, aunque no exclusivamente, han tenido ya que emigrar, pero están allí. Han mantenido viva la producción de maíz blanco y de maíces criollos, han resistido la acción de los transgénicos, las semillas mejoradas, etcétera, etcétera, y mantienen viva lo que en México se llama la milpa, ¿no? Una producción asociada en donde en el terreno se siembra de manera simultánea maíz, frijol y calabaza, con algunos otros elementos como el chile, quelites, etcétera, etcétera, que mantienen un equilibrio ecológico en la parcela y permiten la alimentación de la familia con una diversidad y una riqueza inusual, ¿no? Decimos, México no solamente es un país de hombres de maíz, sino que es un país de hombres de la milpa, para englobarlo en el sentido más amplio de la palabra. Es un país que mantiene también en el campo vivas muchas tradiciones comunitarias, porque solamente así, con esa comunidad, puede salir adelante la población que vive en ellas. Estamos hablando de que muchas de esas poblaciones son poblaciones de origen indígena, sobre todo en el sur-sureste del país, aunque también las hay en el norte, y hay todo un proceso de reconstitución de los pueblos originarios, más de 60, y una lucha muy importante por ser reconocidos como pueblos en cuanto a sus sujetos de derechos históricos, y el ejercicio de la libre determinación y de la autonomía como parte de estos derechos, de tal manera que han venido recuperando sus sistemas normativos, su propia identidad, recreándola. No se trata de un viaje al pasado, sino que se trata de un viaje al futuro, retomando los elementos del pasado que pueden ser recuperados. Justamente en el estado de Morelos hay como 5.000 campesinos, ¿no?, que ahora están diciendo no a la construcción de un acueducto que les sirva de arranque a esa termoeléctrica que han construido en la zona de Huesca, ¿no?, donde allí también hay
estos campesinos, de alguna manera, cuando estuvimos ahí, nos dijeron que alimentaban las ciudades, ¿no? Que formaban parte y ahora, bueno, están en resistencia. Tiene que ver, imagino, también con la historia, ¿no? De esta historia, ¿no? De la que Así venimos. es, Morelos es una entidad federativa que está prácticamente al lado de la Ciudad de México. Fue cuna de lo que es, junto con el magonismo, el sector más radical de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Fue el territorio donde se instaló una comuna, en el sentido más amplio de la palabra también, la comuna de Morelos, ¿no? Dirigida por Emiliano Zapata, y donde el agrarismo más radical, la reivindicación de los pueblos, la reivindicación de un cierto tipo de municipalismo estuvo más viva que nunca. A Morelos, al Morelos revolucionario de Emiliano Zapata, llegaron los ecos de la Revolución Rusa y se les saludó desde la comuna de Morelos a esa revolución. Los pueblos luchaban por recuperar sus tierras, por recuperar sus territorios, y enfrentaban el avance que las haciendas habían tenido sobre esas tierras comunales. Básicamente en aquel entonces, sobre todo haciendas azucareras. Cuando Zapata es finalmente asesinado, el zapatismo sigue vivo en Morelos y sigue actuando. Y uno de los dirigentes campesinos que habían participado con él, que toma la estafeta, es un líder agrario que se llama Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo ensayó todas las formas de lucha que se puedan imaginar, la lucha armada, la lucha electoral, formó un partido, el Partido Agrario Obrero Mexicano, formó cooperativas, por supuesto, tomó tierras, negoció con el gobierno, simpatizó con la Revolución Cubana, hasta que a comienzos de los 60 fue asesinado de manera traicionera por parte del gobierno de Adolfo López Mateos, ¿no? Soldados de línea vestidos de campesinos lo mataron a él, a su mujer, a su familia, ¿no? En lo que fue un acto de una enorme infamia. El jaramillismo es el puente entre el viejo agrarismo radical de que viene de la Revolución Mexicana y las primeras guerrillas socialistas. De hecho, muchos de los descendientes de la lucha de Rubén Jaramillo, de quienes participaron en él, son actores de primera línea en lo que fue la guerrilla de Lucio Cabañas y del Partido de los Pobres en Guerrero, y uno de ellos incluso acabó siendo reconocido en su grado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es decir, en Morelos ha habido siempre una larga tradición de lucha campesina, que ahora se manifiesta como la lucha de los pueblos en contra de los procesos inmobiliarios, de las fraccionadoras, de la lucha por el agua, de la lucha también contra grandes extensiones de granjas productoras. Entonces hay un conflicto permanente en todo ese territorio. El proyecto Integral Morelos es el último eslabón de ese conflicto, ¿no? Un proyecto para instalar una planta termoeléctrica en el municipio de Huesca, ¿no? Como parte de un gaseoducto que se tiende a las faldas del volcán Popocatépetl y Ixtlaxíhuatl, volcanes que todavía están en actividad, amenazan las tierras, el aire, la tranquilidad de las comunidades. Y es ahí donde entonces se da una lucha muy importante en contra de la instalación de esa termoeléctrica en el municipio de Huesca, en el que participan también de manera destacada los habitantes de otro municipio, del municipio de Temoac. Este es un municipio nuevo que se forma como resultado
en mucho de la lucha de un personaje que se conoció con el nombre de Bin Flores, que fundó también la última escuela normal rural que se ha fundado en México. Y Bin, curiosamente, es el tío de un personaje, Samir Flores, asesinado precisamente por su lucha en contra de esta termoeléctrica. Bin apareció un día con su coche volcado en condiciones de lo más sospechosas en una barranca, cuando había sido señalado una y otra vez por los caciques y los enemigos de ese proceso de autoorganización que había en el municipio de Temuac. Él militaba en las filas de la Central Campesina Independiente, ligado al mundo del Partido Comunista Mexicano de aquella época. Había como una tradición. El mismo Rubén Jaramillo, del que hablamos hace un momento, llegó a tener vínculos con los comunistas y por supuesto con la revolución cubana, a la que admiraba. De tal manera que hoy Samir Flores retomó esa estafeta y nuevamente en una saga trágica resultó asesinado por pistoleros que fueron hasta su domicilio a ultimarlo. Has comentado un enlace con el zapatismo actual. Nos vamos a Chiapas. ¿Qué tiene? Pues es se podría decir la revolución actual que pervive en México y que de alguna manera da luz y esperanza, ¿no?, a todo este revulsivo social. Cuéntanos un poco, para gente que no es de acá, qué es el zapatismo y qué datos le podrías dar característicos de ellos. Bueno, el zapatismo surge a la vida pública en enero de 1994, el año en el que México entraba al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, con un levantamiento armado, no de un pequeño grupo político-militar que toma un cuartel de policía o hace un ataque, sino de una insubordinación masiva de miles indígenas que toman las principales ciudades, cabeceras municipales de los ayuntamientos de los Altos de Chiapas. Estamos hablando de un ejército mayoritariamente indígena, que se ubica en la perspectiva de la liberación nacional, que lucha por democracia, por libertad, por justicia, y que ha puesto en el centro de sus reivindicaciones la lucha por la dignidad, o sea, la lucha por ser tratado con absoluta igualdad, sin jerarquías desprendidas de una posición económica o de una posición política. El zapatismo constituyó un enorme ya basta de un proceso de modernización vertical, autoritario y excluyente que se había echado a caminar en México a partir del año 1986 y que coincide con el arranque del neoliberalismo en el país. Es primero presidente Miguel de la Madrid y luego Carlos Salinas de Gortari. El proyecto salinista parecía ya consolidado e imparable cuando de la noche, cuando la clase política se disponía a celebrar esa entrada de México a la modernidad del primer mundo, pues se levantan estos indígenas y eso que iba a ser un gran sueño termina convertido para ellos en una enorme pesadilla. El zapatismo se constituye en un enorme revulsivo para la lucha indígena. Más de la 10ª parte de la población en México son integrantes de pueblos originarios y pone en el centro su lucha el reconocimiento a los derechos diferentes que esos pueblos reivindican para sí. Como decía hace un momento, derecho al ejercicio de la libre determinación y la autonomía,
como la expresión interna de este derecho a la libre determinación. Cuando después de un proceso de diálogo con el gobierno en la comunidad de San Andrés, el gobierno incumple los acuerdos para llevar a la Constitución mexicana estos derechos indígenas, el zapatismo intenta revertir esa situación con una gran movilización en el año 2001. En esa movilización la clase política mexicana en su conjunto, la izquierda, el centro, la derecha, traicionan su palabra y el compromiso de reconocer a estos pueblos día de veras en la Constitución. Y entonces los zapatistas pasan a construir la autonomía sin pedir permiso. Construyen sus propias formas de gobierno de distintos niveles, hasta el nivel regional, se hacen cargo de su propio desarrollo, impulsan proyectos de agroecología, cooperativas, proyectos de trabajo colectivo de la tierra, proyectos de salud, de educación, y acaban constituyendo una expresión organizada única dentro de México, dentro de un mismo estado, a pesar de la presencia militar y policíaca tanto del Estado Nacional como de las fuerzas del Estado de Chiapas. A pesar de eso, ellos son capaces de construir estas expresiones de autogobierno. Es muy valioso por parte de ellos, ¿no? Poder construir al margen del Estado un autogobierno que perdura hasta el día de hoy, que se viene ampliando, ¿no? ¿Es posible ser zapatista sin tierra? Yo creo que sí es posible ser zapatista sin tierra, ¿no? Como decía, el zapatismo es también una reivindicación de una visión radical del municipalismo, de los gobiernos locales, del autogobierno de los de abajo. Eso es también ser zapatista, ¿no? El zapatismo es una expresión de autogobierno que reivindica el nombramiento rotativo de las autoridades, el que las autoridades sirvan a sus comunidades y no se sirvan de los puestos que tienen. Todo eso que hoy forma parte del legado zapatista está presente más allá de quien no está en ese territorio específicamente chiapaneco. Hablamos entonces de un manto, ¿no? que cubre bueno, el país de México. Hay otras autonomías. Por ejemplo, la autonomía de Cherán, que funciona de manera diferente, porque ella sí está de alguna manera conectada con el Estado, ¿no? Todavía con el... se podría decir que ha pedido permiso y se lo han dado. Quizás. Sí, el asunto de la construcción de la autonomía está presente en distintos niveles en prácticamente todo el territorio mexicano. En 1995, por ejemplo, en el estado de Guerrero, en las comunidades de la montaña y de la Costa Chica, constituyen su propia policía comunitaria y su propio sistema de impartición de justicia, recuperando sus sistemas normativos tradicionales. Es el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, que es un ejemplo de cómo defender el territorio y cómo ejercer justicia en el marco de un mismo Estado, pero que termina siendo un ejercicio de autonomía muy importante. Esa experiencia se ha ramificado, complicado, etcétera, pero está ahí. Los pueblos de Oaxaca tiene 570 municipios, es el estado de la República con más municipios. De esos 570, aproximadamente 420 ganaron el derecho a nombrar sus autoridades a partir de sus sistemas normativos. Ahí no, a nivel local no operan los partidos políticos, operan para nombrar diputados o senadores o gobernador o presidente, pero no a nivel local, y eso está reconocido en la Constitución local. Y
han avanzado entonces en su propio funcionamiento al margen de los partidos. Eso son expresiones de autonomía también. Tú señalabas hace un momento el ejemplo de Cherán, ¿no? Que arranca con una lucha muy importante en la meseta purépecha, en la comunidad de Murillo, o en la costa misma de Michoacán, en la comunidad de Santa María Ostula, y que implica tanto el defenderse del crimen organizado como el ir recuperando su propia identidad y sus propias tradiciones para generar sus propias formas de autogobierno. Pero podemos pasar a Sonora con las tribus yaquis, todos los procesos de formación de una nueva intelectualidad indígena y de recuperación de las lenguas, en Yucatán, por poner un ejemplo entre otros muchos. Es decir, hay un proceso de autoorganización y de reconstrucción de los pueblos originarios que tiene en la autonomía, en sus distintas expresiones, el eje conductor y que ha venido avanzando a contracorriente a pesar de todas las dificultades en todos los lugares donde hay pueblos originarios. Imagino que una visión muy superficial y desde otros lugares en donde pues las cosas, aunque el capitalismo no es habitable en ningún país, pero desde otros lugares podrían parecer que esto es un poco como voluntades caprichosas que quieren construir otras cosas, pero hay una razón, ¿no? Hay un contexto previo a la explosión de esta construcción de autonomías por parte de las poblaciones. Claro, esos pueblos estaban allí cuando se formó el Estado Nacional. No los consultaron, simple y sencillamente los involucraron. Pero esos pueblos como tal, ¿no?, tienen sus propias instituciones, su propia lengua, su propia cultura, que quiso ser desaparecida por los promotores del Estado Nacional infructuosamente porque en algunos casos avanzaron, pero en la gran mayoría se mantienen vivas y actuantes. Entonces ese es el primer elemento, la preexistencia. Segundo, cómo en el marco de lo que es el avance del proyecto neoliberal a partir de 1986 en México, estos pueblos están viendo cómo sus tierras, sus territorios, sus aguas, sus recursos naturales están en peligro. Porque las grandes corporaciones avanzan sobre ellos, no deja de ser una ironía en el marco de la situación colonial. Los sacaron de Las Vegas, los sacaron de los territorios de riego, de los lugares cercanos a las aguas, los mandaron a los montes, y hoy que se encuentran en esas montañas los recursos naturales, los minerales preciosos que buscan con enorme apetito esas empresas, pues los quieren volver a correr de ahí. Pero ellos se están defendiendo. Y encontraron en su reconstitución y en otra vez el ejercicio de la autonomía la herramienta para poder sobrevivir como pueblos. No solamente aquí en México, también en otros países quieren de alguna manera pisotearlos y no permitirles sus construcciones sociales. Hablamos, por ejemplo, más recientemente de Venezuela, el caso de Bolivia también. Has estado el año pasado justamente estuviste en un lugar que ha pasado a la historia, ese puente de Cúcuta, frontera colombo-venezolana. Cuéntanos un poco tu experiencia, qué vistes ahí, porque en los medios de comunicación, pues ya sabes. Fue una experiencia interesantísima en Venezuela. Estamos hablando de que el 23 de enero se autonombra presidente de Venezuela Juan Guaidó, por supuesto con el apoyo de Estados Unidos y de su famosa Asamblea Nacional. Se inicia entonces un proceso de estrechamiento del cerco económico y político en contra del gobierno de Nicolás Maduro para crear las condiciones de que esa autoproclamación de Guaidó se convierta efectivamente en una presidencia efectiva.
porque hasta ese momento Guaidó era un presidente sin ejército, sin Estado y sin pueblo, ¿no? Era un autoproclamado. Y viene entonces una ofensiva dentro de Venezuela y fuera de ella, sobre todo impulsada desde Estados Unidos, en la que en nombre de la ayuda humanitaria se quieren crear las condiciones para establecer una especie de territorio liberado donde pueda despachar un gobierno como el de Guaidó en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta campaña parte de la idea original de que la situación económica venezolana es desastrosa, de que hay hambrunas, desabasto generalizado, falta de medicinas. Por supuesto, hubo un cerco económico que creó condiciones de limitación de bienes materiales, pero nada que ver en la realidad con eso. Y como parte de esta estrategia se organizó un gran concierto del lado colombiano, a la usanza de los viejos conciertos de rock de solidaridad con Bangladesh o por la paz del mundo, etcétera, etcétera, en la que participaron pues todos los artistas manejados por la mafia de los Estefan en Miami, y al día siguiente se echó a caminar una operación para introducir ayuda humanitaria a fuerzas al margen de la decisión de las autoridades venezolanas como tal. Y se estableció a lo largo de los 4 puentes, lo que es Táchira, un combate civil que tenía detrás toda una estrategia militar. Vimos cómo se quisieron introducir a través de los puentes grandes camiones con plataformas, según esto, llenos de medicinas, de alimentos, etcétera, etcétera, mientras simultáneamente desde el lado venezolano se ponían en marcha operaciones de quema de autobuses y de tratar de establecer cercos sobre la población y el ejército y los soldados que resguardaban esos puentes. Se trató entonces de establecer una especie de operación de cerco y aniquilamiento. Y fue sorprendente para mí encontrarme con varias cosas. Primero, bueno, la enorme capacidad de resistencia del pueblo venezolano, que en este caso actuó a partir de una unión cívico-militar real. Los milicianos, la población estaba allí resistiendo. Mujeres mayores llevándole a quienes guardaban los puentes agua, hidratándoles, piedras, primeros auxilios, etcétera, etcétera. Segundo, lo que apareció con toda claridad, y fue una gran sorpresa para mí, fue cómo los mandos militares venezolanos se ponían al frente de sus tropas. No es que ellos mandaran a sus tropas a que pusieran el cuerpo y arriesgaran sus vidas o su integridad física para defender el territorio. No, ellos iban al frente, ¿no? Y los apedreaban, les aventaban fuego, pero en todo momento entonces hubo esa unión de mandos con tropa, población civil con militares y policías, lo que finalmente permitió frenar esa embestida, ¿no? Y terminar poniendo al descubierto que detrás de esa ayuda humanitaria no solamente estaba esta operación político-militar de abrir un territorio liberado, sino que en esos camiones llenos de supuesta ayuda alimentaria, pues había una gran cantidad de material para establecer guarimbas y practicar la guerrilla rural. Las evidencias están ahí, Miguelitos, alambre de púas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta ofensiva fue derrotada, como fueron derrotadas todos los intentos de golpe de Estado a partir de entonces, ¿no? Hemos visto una larga desde entonces, ya, pues desde antes, pero a partir de ese momento es un punto de quiebre de acciones donde se intentan nuevamente dar golpes de Estado,
y los actores que los promueven, los opositores, el bloque de Guaidó, pues simple y sencillamente fracasa. Nosotros justamente ahora que andamos mostrando el documental Tras las huellas del Che, ¿no?, que hablamos de Venezuela, de esas construcciones tan bonitas, tan complicadas también, pero tan esperanzadoras para los pueblos, temíamos que Venezuela cayese, ¿no?, ante estas arremetidas del imperio y con estos títeres. Sin embargo, finalmente, y fue una sorpresa, fue el golpe de Estado al Estado Plurinacional de Bolivia. Y lo que más nos sorprendió es que muchas personas no lo supieron ver desde el principio. ¿Cuál es tu Sí, claramente en Bolivia un golpe de Estado que se preparó con el pretexto de la repostulación de Evo Morales y de Álvaro García Linera como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Eso fue utilizada por la oposición para una guerra de desgaste, para ir acreditando en la opinión pública nacional o internacional la idea de que se preparaba un fraude en el proceso electoral y ir sumando sectores de las clases medias con apetito de poder y de recuperación de viejos privilegios y ir creando las condiciones para involucrar a la policía primero y al ejército después en lo que aparece muy claramente como un golpe de Estado. Un golpe de Estado que algunos sectores que se reclaman progresistas, figuras muy importantes del feminismo, por ejemplo, intelectuales, simple y sencillamente no supieron ver en ningún sentido ni leer. De tal manera que su actitud y su posición, por lo menos en un primer momento, acabó legitimando ese golpe de Estado. En Bolivia no hubo un levantamiento popular que fuera capitalizado por la derecha. Hubo de principio a fin una estrategia de acumulación de fuerzas de la derecha para dar ese golpe de Estado. Hoy se manifiesta de manera más clara. Tanto es así que muchos ahora sí que hablan de que hay... Claro, hasta los investigadores del MIT acaban de documentar lo que fue documentado claramente desde un primer momento. No hubo ningún fraude. No olvidemos que el supuesto fraude del que habló la Organización de los Estados Americanos era apenas un estudio provisional basado en el análisis, me parece que son alrededor de 70 actas, ¿no? Una insignificancia numérica, que tenían cierto tipo de anormalidades que no eran directamente imputables al deseo de alterar el voto popular, ¿no? Pero eso fue el pretexto para justificar algo que se había decidido fuera de Bolivia antes de las elecciones. Los tiempos cambian, pero parece que la historia se repite. Sí, yo creo que el gran reto que tenemos en América Latina, bueno, todo el mundo, pero en América Latina, es pensar realmente en nuestra realidad, no a partir de nuestros deseos. Obviamente, el ciclo de transformaciones políticas y sociales que arranca en Venezuela a partir de la llegada del presidente Hugo Chávez en 1999 y que tiene en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en el mismo Argentina, en Brasil, grandes cambios que camina de la mano de un proceso de integración regional. Ese ciclo tal y como lo conocimos llegó ya a su fin, aunque a algunos no les guste reconocerlo, ¿no? Es un ciclo en donde la gran apuesta del presidente Chávez de avanzar en el siglo XXI, salvo en el caso de Venezuela, fue derrotado. Y hoy hay que tener la imaginación para ver cómo podemos recomponer esas fuerzas. Ser derrotado no significa que todo se acabó, ser derrotado no significa que los pueblos no sigan luchando, que no siga habiendo resistencia, todo eso sigue existiendo.
y sigue habiendo un horizonte de futuro, pero el proyecto tal y como se pensó, se acabó, y más vale que lo reconozcamos como tal. Y se acabó por muchas razones, por la crisis económica, por las crisis de los commodities, por la incapacidad de generar liderazgos alternativos, de formar cuadros, por la práctica de políticas clientelares y corporativas por parte de la izquierda, por sacar a la gente de la pobreza sin acompañar eso que es absolutamente necesario y justo de procesos de formación política, por muchas razones que hay que reflexionar. Pero de que ese ciclo se acabó, se acabó. Pasamos a una nueva fase. Los actores serán los mismos, es decir, el papel que jugaron los sindicatos en un determinado momento de la época, en realidad de todos los países, también de México, el papel que juega la educación en todo ese proceso, el papel, bueno, de obreros en general, de campesinos, de profesionales. Yo veo dos grandes actores como sujetos centrales de la transformación en el corto plazo: las mujeres y los pueblos indios. Creo que son quienes han puesto el cuerpo, quienes están tomando las calles, quienes están empujando a las instituciones hasta el límite. No solo ellos, por supuesto, ¿no? Y tenemos un ciclo de movilizaciones y de protestas muy importante, pero ante el que hay que ser muy cautelosos. Lo que ha pasado en Chile es extraordinario, pero en Chile sigue gobernando Piñera. Ojo, eso no ha cambiado. Y los aparatos de seguridad y de inteligencia, el sistema de jueces sigue siendo el mismo. Y las políticas de pensiones, de salud, de privatización, de educación no se han modificado. Esperemos que ahora se modifiquen, pero eso no ha sucedido por pronto. En Haití llevamos más de 1 año y medio de protestas en contra del dictador. Las acusaciones de fraude se mantienen en contra de él, y eso no ha cambiado. Es cierto, las movilizaciones se mantienen, pero eso no ha cambiado, ¿no? En Honduras, las grandes jornadas de protesta que han habido alrededor de los fraudes electorales, ¿no? Ya en 2 elecciones por lo menos, cuando el hermano del presidente fue juzgado por narcotráfico en Estados Unidos, que la gente volvió a salir a la calle. Todo eso es importantísimo, sigue viva la llama de la inconformidad, pero ahí sigue el mismo presidente que llegó mediante un fraude ilegalmente. Ahí sigue Bolsonaro. Bolsonaro ganó las elecciones. Díganlo, que ya está libre Lula y es muy importante que Lula esté libre. Pero Bolsonaro está al frente del Estado brasileño, con todos los problemas que se quiera, pero está al frente. Y ese es el dato duro. Y lo que hoy vemos, en cambio, es un progresismo de baja intensidad, por llamarle de alguna manera, emergiendo, ¿no? Un progresismo light, ¿no? Que no tiene ni remotamente las características del anterior ciclo progresista. Cristina Kirchner está como vicepresidenta en Argentina, pero la política, obviamente no es la política de Macri la que hoy está al frente, pero la política de Fernández no tiene que ver con la política de los Kirchner. Es mucho más light. Y eso es lo que estamos viendo, la emergencia de esta nueva progresismo adulcorado, que no es los gobiernos de derecha puro y duro, pero que están muy lejos de las aspiraciones populares. No significa que uno quiere que regresemos al pasado de gobiernos como el de Macri, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Pero más vale que veamos las cosas como son, ¿no? La crisis de Perú, ¿no? Pues, tremenda. Luis, ¿y aquí en México quizás también ese progresismo de baja intensidad o es otra cosa? Yo lo definiría como un nacionalismo acotado de baja intensidad, que hace declaraciones en contra del neoliberalismo y mantiene básicamente
funcionando el sistema neoliberal. Libre comercio, se celebra el nuevo Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos como si fuera el gran triunfo del progresismo, cuando profundiza la dependencia y los golpes contra el campo, contra la población rural, etcétera, etcétera. O sea, se mantiene la política macroeconómica intocada. No hay una modificación de fondo del sistema neoliberal. Hay dos cosas que no son nada despreciables, que son importantes, me parece. La lucha contra la corrupción y la insistencia a luchar en contra de los políticos corruptos, aunque en la lógica del gobierno de la Cuarta Transformación, esa lucha contra la corrupción sustituye a la lucha en contra de la explotación. Ellos dicen que las grandes fortunas en México no nacen de la plusvalía o de la explotación, sino de la corrupción, cosa que es un absurdo. Pero bueno, esa lucha contra la corrupción creo que es muy importante. Hay una vocación genuina también de redistribuir la renta a través de apoyos directos a la población más necesitada, sin tocar las ganancias del capital. No hay una reforma fiscal progresiva que grave al capital, para nada. Y finalmente hay un interés genuino en recuperar la soberanía energética, pero ojo, es una soberanía energética basada en la reivindicación del uso de combustibles fósiles por un lado, y por otro lado en avanzar sobre tierras y territorios de pueblos indígenas por donde esos proyectos avanzan. Entonces, pues esas tres cosas pueden ser muy positivas, pero finalmente no significan un cambio de fondo. Cuando hablamos de que en México hay un post-neoliberalismo, estamos hablando de buenas intenciones. Desde el sur diera la impresión de que las derrotas que la izquierda ha sufrido allá quieren ser compensadas creándose ilusiones sobre el alcance y la magnitud de los cambios que hay en México. Y eso no existe. Hay cambios, pero no son ni en esa magnitud ni en la dirección que ellos quisieran que fuera. Luis, dentro de todo esto que nos has hablado, ¿qué es para ti la dignidad? El poder mirar a los ojos, que cualquier gente pueda mirar a los ojos a cualquier otra persona, que haya normas para juzgarse y para juzgar que sean absolutamente compartidas, que no haya unas normas de un lado y otras normas del otro. Justicia. Es una forma de decirle sí, sí, sí. ¿No? Muy bien. Pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo, alguno para no... Bueno, volviendo brevemente a Venezuela, tú entrevistaste a Maduro, una figura demonizada en el mundo, ¿no? Allá donde venimos muchísimo más, ¿no? En España la figura de Maduro ha sido totalmente satanizada. Sí. ¿Qué impresión te causó a ti personalmente? Bueno, pude entrevistar a Maduro, a Diosdado Cabello también, y pude entrevistarme también con varios de los altos mandos militares, saludarlos, hablar con ellos, etcétera, etcétera. Lo que es lo primero que me parece Maduro, ¿no? El contraste entre cómo nos lo quieren vender como un personaje lerdo, obtuso, gris, ¿no? Y cómo es él en la realidad, ¿no? Es un personaje que sabe muchísimo de música, que además toca muy bien las tumbadoras, ¿no? Pero además conoce, ¿no? Y cuando hablo de conozco, no solamente conoce de música afroantillana, ¿no? Conoce de rock. Segundo, es un personaje que sabe muchísimo el cine. Él dirigió el Cineclub de Caracas antes de que todo esto empezara, pero sabe de actores, y no es que tenga como decimos en México, un álbum con las estampitas de actores y actrices pegados, no, sabe del mundo del cine, de su complejidad, de lo que significa, y sabe muchísimo de historia.
¿no? La historia de Venezuela, la historia del mundo, ¿no? Finalmente él es, junto con Chávez, pero él era su canciller, el artífice de la diplomacia petrolera que permitió la recuperación de los precios del petróleo, ¿no? Hablando con jeques, hablando con políticos, hablando con empresarios, y lo amarraron y lo sacaron adelante. Es un personaje que ha logrado, junto con Diosdado Cabello, mantener la unidad cívico-militar, la unidad de las Fuerzas Armadas, a pesar de todos los ofrecimientos que han habido por sobornar a los generales en jefe, a los almirantes, etcétera, etcétera. Pues el alto mando militar se mantiene en lo fundamental. No han podido quebrar la estructura. Y creo que eso no se explica sin Nicolás Maduro, sin su trabajo, sin su presencia, sin su capacidad para hilar y para operar y para estar informado de lo que está sucediendo. El papel del movimiento magisterial, ahí imagino que las escuelas normales tienen un papel en la resistencia de México fundamental, y en ese aspecto se te puede referir también brevemente al simbolismo del ataque a Yotzinapa, al caso Yotzinapa, ¿no? La Revolución Mexicana del 10-17 se materializó en 3 artículos constitucionales centrales. El artículo 3, donde se reconocía la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. El artículo 27, que reconocía el derecho de los campesinos a la tierra y la propiedad de la nación del subsuelo. Y el artículo 123, que reconocía derechos obreros a huelga, a organización, a derechos sindicales, etcétera, etcétera. Ahí se materializó en esas 3. Los maestros mexicanos han sido desde entonces artífices centrales en la defensa de la educación pública y en la promoción de la educación pública y de una educación pública laica, en contra de la injerencia de la Iglesia. La Iglesia había tenido hasta el 17, a pesar de la Revolución de Reforma, una enorme injerencia en definir contenidos, agendas educativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tuvieron primero, como decía, para defender la educación pública de las manos de la Iglesia, y después para defender a la educación pública de manos de los procesos de privatización. Como la educación en México es una obligación del Estado, para cumplir con esa obligación, el Estado necesita formar a sus profesionales, a los maestros. Y se les forma a partir de un sistema educativo específico, que es el normalista, que no viene de la Revolución Mexicana, viene desde mucho atrás, inspirado en la Revolución Francesa, cuando los franceses decidieron que había que formar el hombre nuevo. La vía para formarlo eran estableciendo ciertas normas, ¿no? Entonces, las escuelas donde se formaban a quienes debían de seguir esas normas para educar a la población, pues son en las escuelas normales, y eso se trae a México. Y de tal manera que el normalismo se convierte de entrada en una profesión de Estado. Pero el México de 1917, cuando se hace la Constitución, es un México preponderantemente rural, analfabeto, en condiciones de insalubridad, etcétera, etcétera. De tal manera que se tiene que impulsar la formación de un cierto tipo de maestro, que sea como un misionero, para que eduque el mundo rural y tenga no solamente la responsabilidad de llevar sobre sus hombros la instrucción que el Estado quiere promover, sino también en cuestiones elementales como la higiene, valores cívicos, ayudar a los procesos de alfabetización de adultos, etcétera, etcétera. Es así como se crean escuelas especiales para formar a ese tipo de maestros. Son las escuelas normales rurales, ¿no? De ahí salen esos maestros. Y ahí en esas escuelas se cruza
las reivindicaciones contenidas en el artículo 3 con las del artículo 27. ¿No? Los normalistas rurales tienen sobre sus hombros la misión de llevar ese tipo de educación. Que años después, en 1934 y 40, con Lázaro Cárdenas como presidente, aumenta una definición explícita que la educación debe ser socialista. Luego eso cambia y se cambia por la Escuela del Amor, pero los normalistas rurales son promotores de la educación socialista. Y eso implica organizar a la población para que reivindique la tierra, se organicen cooperativas, etcétera, etcétera. Pero las escuelas rurales se convierten en un dolor de cabeza para los poderes. La Iglesia Católica en un primer momento las llamaba las escuelas del diablo, literalmente, de Satanás, y amenazaba a los padres que mandaran a sus hijos a ellas con la excomunión. Y después pasaron a ser escuelas de subversión, nidos de comunistas, nidos de guerrilleros, etcétera, etcétera, ¿no? Los estudiantes de las escuelas normales formaron en la década de los 30, de las normales rurales, formaron en la década de los 30 una organización que persiste hasta nuestros días, que se llama la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEXO. Y ellos impulsan dentro de las escuelas el autogobierno e impulsan, tienen una comisión de formación política e ideológica o de orientación política e ideológica, e impulsan una doble currícula, de tal manera que los muchachos, además de estudiar lo que tienen que estudiar para sus materias, estudian marxismo, leen a Pablo Neruda, a Benedetti, impulsan ese tipo de trabajo más allá de la currícula, y impulsan el compromiso. Y esas escuelas siempre han estado hostigadas, cercadas, y ellos han tenido que movilizar a lo largo de la historia para que no las cierren, para que aumenten el monto de dinero para alimentación, etcétera, etcétera. A partir de 1969 es un momento muy difícil, pero a partir también del proyecto neoliberal, de la reforma al artículo 27 que mete al mercado de tierras a las tierras que son propiedad social, pues esas escuelas aparentemente dejan de tener razón de ser, y entonces hay un proceso de hostigamiento permanente para tratarlas de ir cerrando. Y es en este marco que se da en 2014 el ataque y la desaparición forzada de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Ayotzinapa es una escuela de una larga tradición de lucha en el estado de Guerrero, de ahí han salido muchísimos maestros. El ataque, todo parece indicar, y la desaparición, no buscaban desaparecer la escuela como tal, pero estuvo inscrito finalmente ese ataque en ese medio ambiente. Ese medio ambiente permitió que se pensara en un ataque de esa naturaleza. A partir de hoy, entonces, eso ha implicado una reorganización y una nueva movilización permanente de los estudiantes de las normales rurales. Ahí siguen, ahí se mantienen, están en lucha porque una de sus escuelas, que fue cerrada en el estado de Hidalgo, la normal rural del Meche, se reabra. Ahí están con ese tipo de presiones, pero ese es el significado, diría, del normalismo.